No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A vos quiero decirte en este día que Dios está llamando, que Dios no está pasivo. Hablando de un caso bíblico que aquel que lo entienda en el Espíritu va a ser muy bendecido esta noche. Aquel que se distraiga se va a perder un mensaje poderoso salido del corazón de Dios. Hoy vamos a estar hablando de Ananías. No sé cuántos escucharon nombrar a Ananías. Hermano, hoy vamos a estar hablando de un caso que es muy similar al tuyo y al mío, porque teníamos una tarea para hoy. La tarea del día de hoy era averiguar quién era Ananías. Y dije no Ananías, el de Ananías y Zafira, el que cayó muerto, sino el Ananías que le oró al apóstol Pablo. ¿Quién era Ananías? ¿Quién estudió? Un discípulo de Damasco. ¿Qué más se sabe de Ananías? ¿Era profeta? ¿Hablaba en lenguas? ¿Tenía palabra de ciencia? ¿Era un hombre de oración? ¿Era un hombre prosperado? ¿Cómo saben todos esos datos? Yo los busqué y no los encontré. Díganmelo, ¿de dónde lo han sacado? Gloria al Señor. Hermano, piense que Ananías, este que habla la Biblia, aparece únicamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Después los otros Ananías, porque Ananías era un nombre muy común en aquella época, los otros Ananías son otros Ananías, no es él. Así que hoy vamos a estar viendo la agenda de Dios. Hermano, ¿cuántos tienen agenda? ¿Cuántos tienen celular? Los que tenemos celular, cuando nos mandan un mensajito de texto, alguien que lo tenemos agendado, nos sale el nombre, ¿verdad? Porque lo tenemos en la agenda. Estás escuchando al pastor Nazareno Medici predicando la poderosa palabra de Dios. Pregunta que uno hace cuando le llega un mensajito de texto. Hoy vamos a estar viendo que el nombre Ananías significa Dios ha obrado con gracia. Escúcheme, el nombre Ananías significa Dios ha obrado con gracia. ¿Cuántos conocen la historia de Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo? Era el apóstol Pablo antes de estar convertido. ¿Y cuál era la función de él? Hermano, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, su nombre era Saulo, había nacido en la ciudad de Tarsis o en Tarso, y él era un hombre que perseguía a la iglesia. Hermano, cuenta la Biblia que cuando Esteban murió, cuando fue apedreado, había un joven llamado Saulo, dice la palabra de Dios. Saulo estaba mirando cómo mataban a Esteban. Hermano, a Esteban usted sabe que lo mataron a pedradas por ser un seguidor de Cristo. ¿Cuántos estarían dispuestos a aguantarse al menos un piedrazo por ser seguidor de Cristo? Hermano, los que estamos en el camino del Señor tenemos que saber que a veces nos van a apedrear espiritualmente hablando. Pero ¿sabe qué? Cristo nos da la victoria. Dígalo, Cristo me da la victoria. No se escucha, Cristo me da la victoria. Y aplauda bien fuerte al Señor. Qué tremendo, hermano. Porque dice la palabra de Dios, acompáñeme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Si yo le hago hoy precio, ¿usted me va a aceptar una oferta que tengo para usted? Hermano, vio que cuando Dios lo llama a Saulo, y esto sí que no lo habrá escuchado muchas veces, vio que cuando Dios lo llama a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos escucharon esa parte de la Biblia? Así no leemos todo, está ahí justito antes de lo que vamos a leer. Y dice que Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Me está escuchando? ¿Qué le dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué le dijo Señor? Pero se le preguntó quién era. Hermano, ¿nunca se puso a pensar? Le preguntó quién era. Lo que pasa es que Saulo de Tarso era un hombre celoso de la ley. Y él conocía la ley de Moisés a la perfección. Y había sucedido antiguamente apariciones de Dios. Hermano, dice la Biblia que Dios se le aparecía a Moisés aún en la zarza ardiente. Hermano, él supo que era de parte de Dios. Lo que no sabía es que era Jesús. Lo que no sabía es que era Jesús. Por eso le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Eres el Espíritu Santo? ¿Eres el Padre? ¿O eres ese Jesús que predican los que yo estoy persiguiendo?
Hermano y hermana, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos conocen esa palabra? Hermano, ¿qué pasó con Saulo de Tarso cuando el Señor lo llama? ¿Qué le pasó? ¿Quién se acuerda? Cayó de rodillas, pero pasó algo mayor de que haya caído de rodillas. ¿Qué pasó con él? Quedó ciego. Hermano, cuando Dios llama a Saulo, lo enceguece. ¿Cuántos días? 3 días estuvo ciego Saulo de Tarso. Pero escúchame lo que le voy a decir ahora, porque acá está toda la predicación del día de hoy. Versículo 8. Vamos a leer. Hechos de los Apóstoles 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se había quedado ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Hasta acá me va siguiendo? Hermano, mire el susto que se había pegado Saulo, que no quería ni comer ni beber. Usted se aguantaría 3 días sin probar bocado, sin tomar ni siquiera un vaso de agua, cuando la presencia de Dios tocó a Saulo, que le habló. ¿Y sabe lo que más le llamó la atención a Saulo? Fue que no le dijo, usted, oiga, sino que le dijo, Saulo. Dios lo llamó por su propio nombre. Por eso estamos hablando de la agenda de Dios, hermano. Yo quiero decirte esta noche, antes de continuar con la palabra, que aunque muchos te hayan subestimado, que aunque muchos te hayan menospreciado, que aunque hayas sentido que sos el último orejón del tarro, Dios te tiene agendado. Y Dios te conoce con nombre y apellido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden celebrar que Dios lo conozca? Celébrelo con un aplauso. Pero qué tremendo, hermano, porque mire lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, oiga muchacho, así dice mi Biblia, ¿cómo dice la suya? ¿Cómo dice? No le dice, oiga usted, dice Ananías. Le dice Ananías, y Ananías contestó, heme aquí, Señor. Hermano, vemos que en la agenda de Dios figuraba Saulo, pero vemos que en la agenda de Dios también figuraba un tal Ananías. Hermano, Ananías no se sabe nada ni antes ni después que este suceso bíblico. Hermano, Ananías era un hombre discípulo. Ahí nos da una clave importante, porque no cualquiera es un discípulo de Cristo. Hermano, ¿qué es ser un discípulo? Un seguidor, alguien que se deja enseñar por un maestro. Eso es ser discípulo. Alguien que sigue a un maestro. Hermano, hay gente que va a la iglesia, pero no es discípulo de Cristo, porque todavía quiere seguir enseñándose él mismo cómo debe vivir. Pero Dios nos quiere enseñar en esta noche cuál es el camino a seguir para ser un discípulo de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, este hombre Ananías, pienso yo que no sería un hombre muy conocido. Pienso yo que no era un hombre profeta, no era un hombre el apóstol, era un discípulo como usted y como yo, pero que a Dios le plació llamarlo. ¿Y sabe cómo lo llamó el Señor? Por su propio nombre. Hermano, ¿cuántas veces nos equivocamos y pensamos que Dios no nos puede usar? Hermano, ¿cuántas veces hay gente mayor que me dice, pastor, a mí Dios no me va a usar, ya tengo tantos años? Por ejemplo, el otro día hablaba con una hermana, después le voy a decir quién era, y me decía, pastor, yo tengo como 80 y pico de años, yo siento que no voy a poder servir a Dios. Era mi suegra, hermano, que me hablaba. Yo le dije, vos quédate tranquila que Dios te va a bendecir igual a pesar de tus 80 y pico. Hermano, Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Dios quiera usarte, Dios te tiene que tener en su agenda. Y para que te tengan en su agenda, no cualquiera entra en la agenda de Dios. En la agenda de Dios entran los discípulos y los que van a ser discípulos. Hermano, quiero decirte que cuando Dios te llamó alguna vez, también te llamó, aunque no eras un discípulo, porque estabas cercano a ser un discípulo de Cristo. Hermano, este hombre Ananías podría haberle dicho, usted se imagina, vamos a pensar un poco en voz alta.
Hermano, Ananías era un hombre como vos y como yo. ¿Te imaginás que el Señor se te aparezca y que te diga, a ver, vamos a nombrar alguno, a ver alguno acá. Alfredo, necesito que hagas tal tarea. ¿Sabe lo que dijo Alfredo? Dijo, heme aquí. ¿Sabe lo que dijo Ananías? Dijo, heme aquí. Estaba dispuesto. ¿Cuántas veces hemos dicho en la iglesia amén a cosas que después no hemos cumplido? Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, yo te voy a seguir, Señor, no lo voy a volver a hacer, Señor, me voy a poner las pilas, Señor, el lunes empiezo, pero luego volvemos a patinar sobre el mismo problema? Hermano, Dios está buscando discípulos verdaderos. Si el Señor viniese hoy a hacer un examen, ¿cuántos saldríamos aprobados como discípulos verdaderos? Hermano, la única manera de salir aprobado es siguiendo los pasos del Maestro. Hermano, Dios nunca te va a llevar a un camino de muerte. Dios nunca te va a llevar a un camino de confusión. Dios nunca te va a llevar a que te deprimas o te bajonees o a que te castigues vos mismo por un problema. Dios te va a llevar siempre al amor y a la misericordia. Hermano, aquellos que predican el plan de salvación diciendo te vas a ir al infierno están locos. Hay que predicar la palabra del Señor diciendo hay un plan de amor de Dios para vos. Dios te ama y Dios dio la vida por vos y por mí. Hermano, qué acto de amor tan grande. ¿Cuántos pueden decir es un acto de amor el del Señor que dio la vida por mí? ¿Quién dio la vida por vos alguna vez? Decímelo. ¿Quién alguna vez sufrió el castigo humano por vos y por mí? Nadie. Solamente lo hizo Jesucristo de Nazaret. Si usted lo cree, le voy a pedir que lo aplauda al Señor. Y escúcheme esto. El día jueves iba escuchando en la camioneta, la radio, iba escuchando una predicación del pastor Claudio Freyson. Hermano, que es un siervo de Dios, un hombre que yo admiro mucho como hombre de Dios. Usted sabe la paciencia que tuvo el pastor. ¿Cuántos conocen el testimonio de él? Cuando se congregaban en el gallinero y le iban las tres ancianas le iban. Cuando faltaba una, faltaba media iglesia. Hermano, y hoy tiene una de las iglesias más grandes de la Argentina, si no es la más grande de la Argentina, gracias al Señor. Hermano, estuvo como 7 años predicando en un gallinero. Hermano, predicaba al pastor que hoy es conferencista internacional, que hoy lo llevan a predicar a otros países, y contaba la historia de cuando lo invitaron a predicar a Los Ángeles. ¿A cuántos les gustaría que Dios lo lleve a Los Ángeles a predicar? No está mal que usted lo quiera, hermano. Dios lo va a llevar a donde usted y su corazón lo anhelen. Entonces el pastor le dijo, lo llamaron por teléfono y el pastor no habla bien inglés. Es como yo, sabe decir hello, what is this? My God, God bless you, y se terminó el inglés del pastor. Hermano, dice que el pastor a todos lugares donde va, que es de habla americana, que hablan en inglés, él dice, yo voy con un solo requisito, conmigo tiene que viajar mi traductor. Hermano, ¿por qué él lleva su traductor con tanta gente que habla inglés en Estados Unidos? Porque el traductor que él lleva es un pastor que sabe interpretar el espíritu con el que el pastor Claudio Freyson está predicando y va a utilizar una palabra del vocabulario de Freyson, pero en inglés. ¿Se entiende lo que le digo? Hermano, yo he predicado en Estados Unidos, no este año que fuimos toda habla hispana, pero el año pasado prediqué en una iglesia donde había gente que no hablaba español y había una traductora que mientras yo predicaba ella traducía. Y les ponen unos aparatitos así en los oídos para que los que no hablan español puedan entender por medio del inglés. Y yo decía, por ejemplo, no sé, por decir una palabra, decía la palabra chamullo, que no la conocen en ningún lado del mundo. Y yo veía que la traductora decía, porque hablan inglés. Y vas a saber qué palabra utilizaría. Hermano, y la gente que estaba escuchando en inglés, traducido al español, diría, ¿qué dijo? Bueno, los latinos tampoco entendían, hermano. Yo pensé que la palabra chamullo era americana, pero la palabra chamullo es de Argentina. Usted sabe que hay muchos chamulleros en Argentina, ¿verdad? Bueno, no nos metamos en ese tema. ¿Cuántos dicen amén a eso último? Gloria a Dios, Dios nos libre los chamulleros, hermano. Hermano, quiero decirte que el pastor Freyson viajó con su traductor personal. Y que el evento era una predicación a las 10 de la mañana,
una predicación a las 2 de la tarde y una predicación a las 7 de la tarde. Como él era el pastor principal, ¿qué predicación le iban a dar? Dígame. ¿La de las 10, la de las 2 o la de las 7? La de las 7. Siempre el pastor principal termina los eventos. Hermano, ese fue el razonamiento que hizo el traductor. El pastor que era traductor. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, son las 12 del mediodía, me voy a pasear por Los Ángeles y a las 5, 5:30 me pego un baño y me voy para el estadio a predicar. Porque él predicaba en inglés lo que Freyson predicaba en español. Hermano, sucedió que a Freyson le habían dado el culto de las 2 de la tarde. Y Freyson a la 1 contaba, mira hermano, yo me reía solo. Llegó a la 1 al estadio y dijo, qué extraño que el pastor no haya llegado, con lo puntual que es. Pero dice, como sabe que hay tiempo y ya nos conocemos, debe estar por llegar. Y caminaba y la gente iba llegando y llegando. Era un estadio, escúcheme, para 25.000 personas. 1:30 y el traductor no llegaba. 2 menos cuarto y el traductor no llegaba. 2 menos 5, el pastor Freyson enloquecido llamando al hotel. Claro, el otro estaba de paseo, no había nadie en el hotel. Dijo, ¿ahora qué hago? ¿Quién va a traducir? Había 25.000 personas en el estadio y dice que en una de esas dijo, bueno Señor, dame el don del inglés y predicaré en inglés. Pero hermano, usted se imagina a alguien predicando aquí diciendo, y un hijo Ananías, Señor, ¿eres quien yo digo? Así hubiese predicado él en inglés. Hermano, dice que estaba casi que se persigna un poco más detrás de la plataforma. No sabía qué más hacer, hermano. Pero de pronto, dice que estaban hablando y dice, ladies and gentlemen, y ahí hablaban en español, el que hablaba español, inglés, dijo, ya viene la palabra ungida del pastor que vino de Argentina, el pastor Claudio Freyson, y estaba diciendo, no, acá atrás, hermano, ahí atrás de la cortina estaba nomás. Y dice que en una de esas estaba así como loco y caminaba de un lado al otro y se acercó al lado de los baños y escuchó un hombre que hablaba español. Le estoy hablando, faltaba 1 minuto para comenzar la predicación. Y escuchó un hombre que hablaba español. Y le dijo, vení, ¿cómo te llamas? Mario. ¿Y hablas inglés? Claro. Vení conmigo. Lo tomó de la mano. Y en el mismo momento en que lo tomó de la mano, se escuchó que dijo, Claudio Freyson. Y la gente empezó a aplaudir. Y él entró de la mano de un tal Mario. Así como podemos decir un tal Ananías, él entró de la mano de un tal Mario, un hombre que Dios había decidido usarlo. Un discípulo de Cristo que a último momento fue sustituto del discípulo principal. Hermano, este hombre Mario le dijo, es que yo no puedo, mientras iba de la mano, le decía, es que yo no puedo. Escucha esto, vine con un amigo. Y estaban en la parte más alta del estadio. Y mi amigo se va a preocupar si yo no llego. Y Freyson le dijo, quédate tranquilo, que tu amigo te va a ver predicando. Claro, el amigo estaba en el estadio. ¿Te imaginas la cara del amigo? ¿Te imaginas cuando habrán dicho, Claudio Freyson? El amigo dijo, mira cómo se pierde el principio de la prédica. Está loco, vinimos hasta acá y no va a estar en el principio de la predicación. Hermano, y cuando lo habrá visto, que la luz lo habrá enfocado, habrá dicho, ¿qué hace este loco ahí? Hermano, Dios lo tenía en la agenda a ese hombre llamado Mario. Y no solamente eso, predicó. Y él también predicó. Hermano, porque el apóstol Freyson hablaba y él soltaba la palabra en inglés con un espíritu impresionante. Era el mejor día de su vida. Era el sueño del pibe hecho realidad. Predicar ante 25.000 personas. Hermano, a ese hermano no lo conocía nadie, pero Dios lo conocía. Así como Ananías tuvo el privilegio de orarle al futuro apóstol Pablo. Hermano, yo me imagino en esas giras que hacía el apóstol Pablo, en esos viajes largos en barco que hacía el apóstol Pablo, decía, no, vos no sabés, che, me quedé ciego y vino un tal Ananías y me oró y me cayeron de los ojos como escamas.
Ananías quedó para siempre marcado en la vida de Pablo. Por eso figura en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hermanos, ¿sabés qué quiero decir con esto? Dios no hace acepción de personas. Dios quiere usarnos a todos nosotros. Hermano, aquel que se menosprecie o aquel que piense que no va a poder o aquel que sienta en su corazón que es débil, está equivocado. Si Dios te tiene en la agenda, Dios te quiere usar. Apláudalo al Señor. Apláudalo al Señor. Pero para que te use, tenés que ser un discípulo. Hermano, para que te use, tenés que seguir los pasos de tu maestro. Y el maestro, estoy hablando del maestro con mayúsculas, nuestro maestro Jesucristo de Nazaret. Hermano, yo una vez me sentí como ese tal Mario o como ese tal Ananías. Hermano, el año pasado, en el año 2008, cuando con mi esposa viajamos por primera vez juntos a Estados Unidos, estábamos en el Expolit, que es la exposición más grande de literatura y música cristiana de Latinoamérica, y nosotros andábamos ahí como dos pollos mojados que no conocíamos a nadie, y pasaba caminando, no sé, Danilo Montero, y pasaba caminando Dante Gebel, y había miles de personas, pasaba caminando Lucas Ley, el líder de jóvenes, pasaba caminando, no sé, Alex Campos, Anet Moreno, pasaban todo por los ojos nuestros, hermanos. Nosotros más que pedir una foto, ¿qué podíamos hacer? ¿Quién nos conocía a nosotros? Ni el loro nos conocía. Hermano, casi que ni nos dejan entrar a Estados Unidos. Nos hicieron la vida imposible en la aduana para pasar. Hermano, pero sucedió lo que Dios tenía preparado. Sucedió que nosotros decíamos, ¿a qué vinimos acá? Pasó el primer día y acá estamos. Pasó el segundo día y acá estamos. Expolit dura 5 días. Pero al tercer día me dijeron, así que vos sos de Argentina. Bueno, date una vueltita después que te vamos a entrevistar para Venezuela. Te vamos a hacer una entrevista si hablas de Argentina para Radio Maranata de Venezuela. Ahí fui yo, total, ¿qué tenía por perder? Yo que estaba con cara de pobre, mi alma, que mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Andaba por ahí caminando por el Expolit. Y llegué, hermano, me puse ahí en la fila. Había gente con su CD, había lo otro. Me dijeron, ya lo atendemos. Bueno, gloria a Dios, yo estaba ahí nervioso. Cometí la equivocación de decirle, ¿tienen mucha audiencia allá en Venezuela? Más o menos, unas 2 millones de personas, más o menos. 2 millones de personas, dije yo. Sí, porque es la radio que más se escucha allá en Venezuela. Me quedé ahí, me sentaron en una silla, me sentó el pastor Eber Hidalgo, que yo no lo conocía, y me dijo, así que tú vienes de Argentina, chamo. Bueno, gloria a Dios, ahí tienes una audiencia dispuesta a conocerte, a escucharte. Yo dije, ¿cómo está? Lo saludo con la paz del Señor. Viste, todos decimos lo mismo. Dije, Dios le bendiga, lo saludo con la dulce paz del Señor. Y me puse a hablar. Y en un momento, hermano, por esas cosas que solamente Dios sabe qué pasa, el pastor Eber se levantó de su asiento y me dijo, sigue hablando, me dijo así, sin el micrófono, me dijo, sigue hablando. Y yo dije, ¿de qué voy a hablar? Estaba en vivo para un país que no conozco, para gente que no me conoce. Y dije, bueno, estamos acá en vivo desde Expolit, transmitiendo Expolit 2008, hoy es 14 de mayo, yo qué sé qué habré dicho, hermano. Y me puse a hablar. No fueron ni 5, no fueron ni 10, no fueron ni 15, fue media hora. Hermano, no sabía de qué más hablar, conté mi testimonio en inglés, en francés y en español. Por si había algún francés escuchándome, no sabía de qué hablar, hermano. La cuestión es que cuando en un momento vuelve el pastor, dice, bueno, el pastor Nazareno con ustedes, vamos a un corte, dijo así, y le digo, hermano, ¿cómo me vas a dejar ahí solo? No sabía qué decir. Y me dijo, escúchame, a partir de ahora te tenés que quedar a trabajar con nosotros, vas a entrevistar a los músicos porque estamos con mucho trabajo, ¿te animás? Hermano, Dios tenía preparado a un tal Ananías, a un tal Mario como traductor y a un tal Nazareno para transmitir desde Estados Unidos. Hermano, eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace Dios. ¿Querés que te diga una cosa más? Usted vio todas las bendiciones que hemos tenido por conocer al pastor Eber Hidalgo, los viajes de los venezolanos para acá, el viaje de Argentina para Venezuela. Ahora la semana que viene me estoy yendo nuevamente a Venezuela. Hermano, Dios abrió una puerta gigante que nosotros no conocíamos, pero que Dios ya la tenía en su corazón. Pero ¿sabe qué? Había que ser
discípulo de Cristo. Había que estar en el lugar indicado siendo un discípulo de Cristo. Hermano, si ese joven llamado Mario hubiese dicho, no, está lloviendo, hoy no voy a escuchar la prédica, voy a las 7 de la tarde, no hubiese predicado para 25.000. ¿Se entiende lo que le digo? Si Ananías no hubiese estado en Damasco siendo un discípulo de Cristo, el Señor no lo hubiese usado. Hermano, Dios quiere en este tiempo final empezar a usar a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Empezar usando a los siervos del Señor. Y empezar a usar a los NN. A los que creen que no los conoce nadie, pero que su nombre está agendado en la agenda de Dios. Bueno, aplauda si tiene ganas, no se quede con las ganas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Cómo Dios quiere usar a cada uno de nosotros cuando nos conoce. Hermano, Saulo fue Saulo de Tarso hasta que llegó un momento que él empezó a predicar la palabra, que él empezó a sentir el fuego de Dios y Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Le hago una pregunta. Si Dios lo conocía siendo Saulo, ¿Dios lo iba a conocer siendo Pablo? Hermano, dice la palabra del Señor que una vez estaban, y escúcheme con atención, adorando y orando en la iglesia. Diga conmigo, adorando y orando. En la iglesia, dígalo. No estaban en su casa, dígalo de nuevo, en la iglesia. Hermano, y dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que voy a encomendarles. Hermano, ellos no estaban en la casa. Dígame dónde estaba Pablo y Bernabé. En la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban durmiendo la siesta? ¿Estaban hablando con los hermanos mientras el pastor predicaba? ¿Estaban mandando mensajes de texto? ¿O estaban adorando y alabando el nombre del Señor? ¿Sabe lo que dijo Dios? Este me va a servir para la obra. Así como Ananías, por lo menos bíblicamente, sirvió para un caso. Pablo sirvió para escribir casi el 70 y pico % del Nuevo Testamento. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Pablo podría haber sido muerto por el Señor Jesucristo. Él era el principal perseguidor de los cristianos. Era un hombre sanguinario. Era un hombre que entraba como en plena dictadura militar a las casas, irrumpían y sacaban a los cristianos y los entregaban a los sacerdotes para que los maten. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. El poder de Dios lo alcanzó. Quiero preguntarle algo. ¿A cuántos el Señor los ha alcanzado? Y a los que no dijeron amén, ¿por qué Dios no te va a alcanzar a vos? Hermano, Dios no hace acepción de personas. Hay gente que ha probado su vida sin Dios durante muchos años. Y bien no le ha ido, si no, no estaría aquí sentado. Hermano, pero cuando ha decidido probar su vida con Dios, su vida comenzó a cambiar para siempre. Yo quiero decirte algo. No sé qué preocupación, no sé qué problema, no sé qué angustia, no sé qué dolor tendrás en tu corazón. Pero sí te quiero decir que es tiempo de probar con Jesús. Si probaste con tus propias fuerzas y te cansaste, hoy es un día para entregar el corazón al Señor y decir, quiero ser tu discípulo. Dígalo conmigo, quiero ser tu discípulo. Hermano, Dios te va a usar. Yo me imagino a Dios, hermano, en este momento. A ver cuántos dicen amén, al Dios lo va a usar. Yo me imagino al Señor anotando los ángeles que tiene el Señor en este lugar, anotando un tal Susana, un tal Oscar, un tal Salvador, un tal Lili, un tal Marcelo. Está el Señor anotando un tal, porque te quiere usar. ¿Cuántos quieren que el Señor anote su nombre? Levanten la mano los que quieren que Dios anote su nombre en esta noche. Dígale, Señor, escribime. Decirle, me llamo y deja tu nombre. Decirle, me llamo. Y aplaudilo a Dios bien fuerte. Aplaudilo a Dios bien fuerte, hermano. Hermano, qué tremendo.
Porque ese día que me quedé trabajando con los venezolanos, era el anteúltimo día de Expolit. Al otro día terminaba Expolit. Yo estaba, hermano, como chico con chiche nuevo. Imagínate, yo que venía de hacer radio todos los días, me encontré transmitiendo para Argentina y para Venezuela. Me encontré con que la gente llamaba por teléfono, mandaba mensajes, escribía mail, diciendo ¿quién es el argentino? Hermano, yo estaba contento, sentía de que Dios me estaba usando. ¿Y quiere que le diga una cosa más? El último día de Expolit, me dijeron a las 10 de la mañana, venite que empezamos a transmitir. Yo llegué a las 10 de la mañana. Fui como los bautistas, llegué a horario. Pero ¿sabe a qué hora llegó el pastor Eber con toda la tropa? A la 1 del mediodía. Durmieron, hermano, que llegaron con los ojos chiquititos como japonés con fiebre. Llegaron al Expolit, hermano. Y cuando ellos llegaron, yo hacía 3 horas que estaba transmitiendo para Venezuela yo solo. Con el operador, que era el dueño de la radio, me dijo, ¿te animás a salir vos solo? Sí. Hermano, un tal Nazareno ocupó el lugar de los venezolanos. Dios quiere que ocupes un lugar especial. Hermano, cuando yo le cuento estos testimonios, no lo cuento para envanecerme, lo cuento para que crean de que Dios puede hacerlo con usted también. O usted se piensa que yo siempre estuve de este lado de la plataforma. Hermano, cuando yo estaba sentado en esos bancos, decía, Señor, quiero que me use, Señor, quiero que me lleve, Señor, quiero predicar tu palabra, Señor, voy a dejar todo por seguirte. Hasta un día dije, Señor, si fuera por mí, predicaría todos los días de lunes a lunes. Y Dios dijo, a ver, vamos a buscar uno que dejaría todo. Vamos a buscar uno que predicaría de lunes a lunes. A ver, y empezó a buscar y dijo, acá hay un tal Nazareno. Hermano, ¿por qué no te comprometes con Dios en esta noche? ¿Por qué no pones en tu corazón en qué área te gustaría que Dios te use? ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, ¿cuántos son conocidos de Dios? Quiero decirle una cosa. Todo esto que hablamos sería vana palabrería si no tendría un versículo bíblico que certifique que a partir de hoy Dios nos conoce. Hermano, si yo le doy el versículo bíblico, usted me promete a mí que se va a comprometer con el Señor. Acompáñeme a Gálatas, capítulo 4, mientras nos vamos preparando ya casi para terminar. Gálatas, capítulo 4. Cuando leía hoy este versículo decía, wow, Señor, qué perfección que tiene tu palabra. Gálatas capítulo 4. Si usted lo tiene, me dice amén. ¿Lo tiene? Escúcheme lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, y escuche, no conociendo a Dios, diga conmigo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, diga conmigo, conociendo a Dios. ¿No se escuchó? Conociendo a Dios. Y escuche lo que escribe el apóstol Pablo. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Lo está leyendo? Dice, mas ahora, conociendo a Dios. O mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Hermano, aquel que hoy haya entendido esta palabra no solamente conoce a Dios, sino que está confirmando que Dios te conoce. Hermano, y cuando Dios te conoce, Dios te guarda. Cuando Dios te conoce, Dios te bendice. ¿A cuántos les gusta escuchar esas buenas nuevas? Pero te tengo una mala noticia. Cuando Dios te conoce y vos te comprometés, Dios te cree. ¿Me está escuchando? Aquel que hoy se comprometa con el Señor, Dios le va a creer y lo va a anotar en su agenda. Y va a decir, un tal fulano me prometió que si lo necesitaba iba a hacer tal o cual cosa. Hermano, ¿cuántos están dispuestos hoy que conocen a Dios y que Dios los conoce a comprometerse? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, me comprometo? Usame en lo que me necesite. Decíselo. Que tú eres nuestro dueño. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros.
despacio alzo mis manos